Bueno, acá seguimos con Santiago Cantón y Hugo Besetti, Pablo y yo hablando sobre la venida, se ha cumplido un aniversario de la llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por primera vez a la Argentina en plena dictadura militar. Si quieren, ya empezando, como lo marcó bien Hugo, lo que nosotros llamamos después dicta blanda. Había empezado la dicta blanda, porque hubo desaparecidos después, sobre todo con la contraofensiva montonera, ¿no? Pero de todas maneras el número ya nada que ver con lo que fue la intensidad de los 2 primeros años, ¿no? De la propia instalación. Vos estabas contando la actitud de Orfila, de Alejandro Orfila, que era el secretario de la OEA. Sí, en realidad siempre está la pregunta, ¿no? De ¿por qué el gobierno, la dictadura argentina finalmente decidió aceptar la visita de la comisión, sabiendo que iba a ser un cartero de malas noticias, digamos, que no había forma de evitarlo? Y hay muchos factores. Uno, el que mencionábamos recién, de las víctimas, los familiares, la sociedad civil, que fue crucial para movilizar a la Comisión Interamericana. Y también fue el gobierno de Estados Unidos, se dio una ventana de oportunidades que fue justo entre Nixon, Ford y Reagan. Fueron esos 4 años, de haber sido antes o después hubiese sido prácticamente imposible. Y Carter, en su discurso de cuando asume la presidencia, habla que los derechos humanos van a estar en la agenda, y obviamente Patricia Derian, que todos conocemos, fue crucial, ¿no? Estaba Bob Pastor también, Patricia Derian, Tex Harris, que había varios. Tex Harris estaba en la embajada. Exacto, había varios que habían trabajado, pero entonces ahí fue una gran oportunidad. Pero también me contaba Tom Farrer, que él está convencido que el que tuvo un papel importante para convencer a la dictadura fue el mismo secretario general Alejandro Orfila, que no era alguien necesariamente muy simpatético con el tema de derechos humanos, no necesariamente, digamos. O sea, él había sido ministro de Justicia con anterioridad, pero aparentemente él estaba convencido de que era bastante difícil evitar que se sepa lo que estaba pasando en Argentina, por lo tanto a la dictadura le convenía aceptar a la comisión, poner un punto final y dar vuelta a la hoja. Esa era un poco la idea que él le transmitió a la dictadura. Que vaya a la comisión, acéptenla, va a ser un informe que vamos a tratar de que no sea tan duro. Más bien anodino. Exactamente, esa era un poco la idea, porque los informes anteriores no habían sido tremendos de la Comisión Interamericana. No. Por lo tanto, según Farrer, que luego fue inmediatamente después el presidente de la comisión, hacía que tuvo un papel importante en las negociaciones que hubo en ese momento, Orfila jugó ese papel de lograr convencer. Y yo creo que fue también en parte de la presión que estaba ejerciendo Estados Unidos, que sí o sí quería que la Cyrus Vance Cyrus Vance estaba Cyrus Vance, Bob Pastor en el Consejo de Seguridad Nacional, Patricia Derian, que fue clave en todos, ¿no? Pero también fue, muchas veces se olvida, antes de que asuma Carter, el Congreso de Estados Unidos, ¿no? Con el senador Ted Kennedy y varios otros que tuvieron un rol clave también en empezar a hablar sobre todo en Chile empezaron ya, porque estaba Nixon en el gobierno, estaban enfrentándose a Nixon, había cambiado el mundo, pues no nos olvidemos el Mayo francés, la retirada de las tropas de Estados Unidos de Vietnam, o sea, estaba cambiando el mundo en Estados Unidos. Sí, ¿no? pero Entonces, ¿sabes cuál era la diferencia que yo noté? Cuando fue el golpe de Pinochet, la resistencia en Chile estaba muy ligada a los partidos de izquierda que tenían una relación en Europa. De ahí que inmediatamente en Naciones Unidas hubiera un relator sobre Chile. Uno de ellos fue Leandro de Puy, correcto, por ejemplo. Nunca hubo relator sobre el tema Argentina, porque Montoneros era nada en Europa y ERP tampoco. No se representaban. Entonces no había como raíces madres, para decir de alguna manera, que presionaran en Naciones Unidas. En Naciones Unidas costó mucho meter el tema de la Argentina. Pero ahí fue clave también. Ahí la dictadura se movió muy rápido y envió a un embajador a Ginebra, Gabriel Martínez, que fue clave para frenar todos los avances que había contra Argentina. Inclusive logró que el secretario general en 1982 o 1980, no me acuerdo bien,
eche a Theo Van Boven, que fue la persona clave en el tema de un desapariciones para Naciones Unidas. Que nos ayudaba todo el tiempo. Que era excelente. Logra la dictadura a través de Gabriel Martínez que el secretario general lo eche por el trabajo que estaba haciendo. ¿Pero sabés con la presión de quién? ¿Y la connivencia de quién? Del bloque soviético. Ah, claro, sí, claro, Porque claro. yo estaba en el 81 en el lugar donde se veían el trabajo de Naciones Unidas, de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y veía como el delegado de la URSS y el delegado de Cuba hablaban con Martínez. Todo el tiempo se cruzaban en la herradura, hablando y arreglando. Y en la OEA, cuando la comisión da su informe, que fue en el 80, uno de los países que impide que se haga una condena, que vota en contra de condena, porque hubo quienes votaron en condena, era México, que compraba cereales. Claro. La venta de cereales para la dictadura fue una ayuda muy grande con los países que necesitaba de adláteres en las organizaciones internacionales. Y del otro lado, esto habla de, ¿no?, cómo funciona el mundo diplomático. Del otro lado, un factor clave para que la Comisión pueda presentar el informe en 1980 con todas sus letras fue Colombia. Y Colombia lo hizo porque la Comisión Interamericana un año antes había estado ayudando al presidente de Colombia, Turbay Ayala, porque el M-19 había tomado la embajada de República Dominicana, y la comisión fue clave para negociar la salida, para terminar con la toma de la embajada de República Dominicana, y Colombia sentía una deuda con la comisión y forzó que se pueda presentar el informe. A partir de la visita de la CID comienza el resquebrajamiento de la dictadura y comienza, por lo que tengo entendido, ustedes saben más de esto, lo vivieron, hacia una salida democrática, sistema que no era visto en los 60 y en los 70 como una panacea, quizás. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo fue la tensión entre igualdad y democracia en los 60, en los 70? Habría que ver, la verdad que no me preparé, me parece que me he preparado mejor, pero es evidente que se va dando, va prevaleciendo ese sector que considera que la salida, dentro de la dictadura, que la salida supone algún tipo de negociación con dirigencias políticas que estaban, dispuestos a jugar ese papel. Y eso es lo que lo que se encarna en el traspaso de Videla a Viola, que si no me equivoco es en principio del 81, ¿no? Principio del 81, Sí, 181. ya estaba o sea, que eso está allí como una idea, pero que además estaba, yo no sé si es la idea de una declinación de la dictadura. Lo que se intensifica en ese momento son los conflictos internos. Exactamente. Conflictos internos que se dirimían también por métodos terroristas, hay que recordarlo, ¿no? Sí. Ahora, Héctor Hidalgo era embajador de Videla en Venezuela. Y Elena Holmberg. Y Elena Roger. Elena Holmberg, lo mismo, y bueno, fueron secuestrados, desaparecidos, asesinados por además, el sector que respondía a Macera. Entonces me parece que un elemento que comienza a erosionar la unidad de ese régimen, y particularmente el liderazgo, porque ya el liderazgo de Videla empieza a ser erosionado, y el de Viola, bueno, ni hablemos, termina defenestrado con un argumento, no sé si recuerdan, el argumento de que había un informe médico que él no quería reconocer, que decía que estaba incapacitado y que no había más que verle las ojeras. Bueno, es decir, con lo cual, por supuesto, Malvinas termina haciendo el broche, pero eso va dando, en el medio y apuntando. Y empieza a haber una cierta organización que yo no sé en qué momento, habría que revisar en qué momento se arma la multipartidaria. Y en el 81. 81 se arma la multipartidaria. Multipartidaria, alguna movilización sindical, en fin. ¿no? Bueno, ahora, hay que recordarlo. San Cayetano con Ubaldini. Bueno, ahora hay que recordarlo. La multipartidaria
que tiene un programa, una serie de puntos para negociar con el régimen, no incluye a los desaparecidos entre sus puntos. No incluye los derechos humanos. Bueno. Yo tuve una agarrada con Juan Grilla, que me perdonen los amigos radicales, que era el representante radical. Yo fui a ver a la multipartidaria para llevarle el tema. Y me miró con una cara, y después los amigos radicales progresistas me decían, le llamamos el general sin gorra, a Juan Grilla. No, el tema, si no hubiera habido Malvinas, yo estoy convencida de que la salida hubiera sido cívico-militar, al estilo uruguayo. Me parece que se preparaban para eso. Lo que pasa es que en el 82, los países centrales que habían hecho préstamos a las dictaduras, que se endeudaron todos y la nuestra muy malamente, empezaron a cobrar el interés y el capital más alto. Y ahí empezó a haber un problema social que se evidenció, y tuvimos la primera marcha convocada por la CGT a la plaza, que nos corrieron, nos gasearon, por todos lados. Sí. Siempre, la forma, yo creo que la visita de la CID le quita fuerza a la dictadura, y es el comienzo del fin, digamos, no es el fin, pero es el comienzo del fin de la dictadura, porque ya pierde enorme legitimidad afuera, si tenía alguna, y internamente se empieza, ¿no? Viene el informe de la CID. Deja de ser invencible. Emilio Miñone lleva el informe de la CID a distintas imprentas de la ciudad de Buenos Aires para que ninguna imprenta tenga el informe completo. Hicimos 500 ejemplares. Y lo distribuyó, o sea que empezó a realmente a debilitar muchísimo a la dictadura. Obviamente Malvinas después fue crucial, porque eso le termina dando el golpe final, pero hay que tener presente el contexto internacional en ese momento en la región. Eran todas dictaduras. Totalmente. Y en cierta manera la de Alfonsín, salvo creo que fue en el 79 Ecuador o 78, no me acuerdo, que es el primer país que vuelve y llama a elecciones, Argentina fue el primero. O sea, todavía el contexto no era para nada favorable a la democracia. ¿No? La visita de la Comisión Malvinas permite lograr ese espacio, pero estaba solo Alfonsín en ese momento, rodeado de gobiernos militares que no estaban para nada contentos con lo que estaba pasando acá. El gobierno de Alfonsín refugia a los chilenos que estaban exiliados en toda Europa, y se arma el Caschi. Y el Caschi lo arma Piusil, que es un diputado que estuvo en la CONADEP, y un diputado radical, y él presidía el Caschi. Yo formaba parte del Caschi también. Se les daba espacio para que los chilenos pudieran incluso incursionar a escondidas a Chile para ir preparando, el desembarco cuando pudieran. De hecho, cuando el plebiscito que termina perdiendo Pinochet, 88. Yo estaba con Alfredo Bravo en Chile. Esa noche. A mí me tocó verlo también, estaba en Chile. Claro. Bueno, esa noche, yo no sé si a vos te pasó, pero ya estábamos en los hoteles y no terminaban de dar Pinochet no dejaba dar los resultados porque había perdido. Daban solamente los de Providencia, Las Condes, que eran los lugares donde los votaban a él. Y de pronto nos llaman de la embajada argentina y nos dice: vénganse con las valijas. Claro. Y nos fuimos a la embajada, no cabía un alfiler, estábamos todos apretujados. Estaba muy complicado. Porque tenía miedo, hasta que Estados Unidos dijo: señores, o dan los resultados, y salió el jefe de la Marina, no me acuerdo cómo se llamaba, a darlo, porque Pinochet se había encaprichado que no quería darlo. No quería darlo. Yo recuerdo recuerdo la tensión, y nunca aspiré tantos gases lacrimógenos en mi vida como esa noche. Impresionante. Ese recuerdo lo tengo muy claro. Y chorros de agua. Sí, claro. Bueno, nos entramos en el folclore. Cambiamos de dictadura, el folclore nostálgico. Volvamos a la importancia de que existan este tipo de comisiones a nivel internacional. A ver, son fundamentales desde todo punto de vista. A mí me ha tocado trabajar
obviamente el sistema interamericano, pero también asesoré a la Comisión Africana de Derechos Humanos y asesoré a la Comisión del Sudeste Asiático, que se creó la más reciente de todas. Y la Comisión Europea no llegué a estar porque luego desaparece la Comisión Europea por un protocolo que firma la Unión Europea, pero sí estuve con la Corte Europea. O sea, hay mecanismos regionales en todo el mundo y hoy en día el 75% de los países del mundo forman parte de algún mecanismo regional. La excepción son algunos países asiáticos, obviamente China, que tampoco está, pero la gran mayoría de los países del mundo están en algún mecanismo regional. Y son fundamentales porque una cosa son las cortes, los tribunales de justicia, como la Corte Interamericana, la Corte Europea, la Corte Africana, pero la Corte ve casos individuales. Entonces, en situaciones de violación a los derechos humanos que son generales, llámese dictaduras o gobiernos autoritarios, como fue el caso de Fujimori, por ejemplo, con casos uno no puede resolver un problema. En cambio, una comisión que tiene un rol político y cuasi judicial permite avanzar muchos más. Esa visita, que fue una visita política, se llevó denuncias, y esas denuncias terminaron siendo los casos que llevaron a que, de alguna manera, que en el año 2001 la Corte Interamericana de Derechos Humanos diga que las leyes de amnistía son violatorias de los derechos humanos. O sea, ese juego político y judicial que tienen los organismos como la Comisión Interamericana, la Comisión Africana, pueden hacer cambios estructurales en los países a través de su presencia, a través de un diálogo político que tienen con los estados y a través de casos también. Entonces esa riqueza no se da cuando el sistema europeo decide que no haya más una Comisión Europea y se queda solamente con la Corte Europea de Derechos Humanos. La primera década luego de eso lo lamentaron muchísimo, porque habían perdido un instrumento que permitía un diálogo distinto con los estados. No se explica, por ejemplo, que haya existido el conflicto en la ex Yugoslavia con semejante violación a los derechos humanos existiendo organismos internacionales. No, por supuesto. No, por supuesto. O sea, no es la solución, no es para nada, es la solución completa. Hay situaciones que estos organismos no pueden resolver. Pero veamos ejemplos más recientes en nuestra región. Los 43 estudiantes de México que fueron asesinados. Ahí la Comisión ha tenido un rol fundamental. Cuando un Estado estaba tratando de ocultar lo que estaba pasando, la Comisión fue y dijo, no señora, acá está pasando esto y hay una responsabilidad principal del Estado, ¿no? Si no, eso no se hubiese sabido, y fue realmente la Comisión Interamericana la que logró llegar a eso. Y hoy en día lo está haciendo en Nicaragua y lo está haciendo en Venezuela, ¿no? Ese rol que tuvo en los 79 con nosotros lo está haciendo hoy nuevamente, y lo hizo en la década del 2000 en Colombia con los paramilitares. O sea, sigue teniendo un rol fundamental en nuestra región y fue clave en todos los procesos democráticos iniciados en los 80. ¿Qué pensás que va a pasar o qué piensan ustedes pero ya estamos especulando obviamente, que puede llegar a pasar con esta reaparición de un pedazo de la FARC en Colombia que vuelve a decir, bueno, acá estamos y seguimos luchando por lo mismo? ¿Qué sabemos de esto? ¿Conocemos? En relación, no conozco en detalle, pero quisiera retomar en todo caso algo de lo que decía Santiago. Yo creo que la importancia, y también uno podría decir los límites, de lo que podría ser una globalización de la temática de los derechos humanos, resalta si uno compara con la denuncia de los crímenes en los años 50, por ejemplo, ¿no? Digo, el Gulag, ¿no? Se sabía, etcétera. Ahora, eso terminaba dirimiéndose fundamentalmente en términos de disputas políticas entre quienes defendían la Unión Soviética, atacaban a la Unión Soviética. Quiero decir, constituye la posibilidad de abrir como una especie de esfera pública global. Digo, es interesante porque si no parece que la globalización es solo la globalización económica, y en esa esfera pública es mucho más difícil ocultar la evidencia de los crímenes. Claro. Ahora, ¿cuál es el límite? Que la posibilidad de producir cambios y transformaciones dentro de los estados depende de que haya quienes dentro de esos estados son capaces de tomar esos 100%. Porque donde no existe eso, efectivamente la deliberación y la presión global no de acuerdo. Sí, el realpolitik sigue existiendo y va a seguir existiendo, y eso es bastante inevitable. Ahora, es cierto lo de los 50, yo inclusive diría 50 y 60, pero la realidad es que estos mecanismos se crean
la Comisión Interamericana se crea en 1959 y la Europea fue creada en 1954. O sea que eran muy recientes en ese momento para tener algún tipo de rol, ¿no? Y se consolidaron a partir de los 70, 80. O sea, los mecanismos de derechos humanos que se crean a partir de la Declaración Universal de 1948, que empiezan a crear una arquitectura como nunca antes existió en la historia de la humanidad, tuvieron un impulso muy fuerte en los 80 principalmente. Y lamentablemente hoy en día hay un retroceso a nivel universal con respecto a estos temas, ¿no? Que eso es un tema aparte de discusión. Pero lo que se ha logrado gracias a estos mecanismos, principalmente el interamericano, que yo siempre sostengo que es el más eficiente que hay en muchos aspectos a nivel mundial, se logra a partir de la década del 90, a pesar de que llevaban décadas de existencia, ¿no? Se fortalecen mucho en las últimas 3 décadas principalmente. Pero no quiero No. Lo de Colombia. Dejar de lado lo de Colombia. No, pero... Yo tengo la impresión que hay allí como una especie de retorno a un pasado. Estás hablando de Colombia. De Colombia, y de digamos, la reaparición de una propuesta de guerrilla rural. Que no sé si no es, digamos, la reaparición de un pasado que parecía superado y en ese sentido es lamentable. Ahora, al mismo tiempo, me parece que hay que investigar muy precisamente finito ahí cuál es el nivel de participación de Venezuela. Digamos, si es simplemente la de una guerrilla que, en fin, que reaparece una vanguardia por la propia, en fin, perdida. ¿No? Sí, digo, ahora, también hay que ver que en Colombia los procesos de paz en los cuales todos depositamos enormes expectativas no terminaron de cumplirse, por lo menos en términos de la capacidad del Estado para garantizar que aquellos que se desmovilizaban y pasaban a la actividad, digamos, legal y política pudieran ver resguardados sus derechos, y hubo muchos asesinatos de líderes sociales que provenían de la izquierda. Entonces digo, es decir, hay que colocarlo en ese contexto de una radicalización. Es una respuesta, ¿no? La no respuesta. Digo, sí, a mí me ha tocado de la Comisión Interamericana varios procesos de paz en Colombia, por lo menos, sin contar el último, hubo otros 2 anteriores en los que la Comisión Interamericana de alguna manera tuvo algún tipo de participación. Es difícil saber exactamente los motivos por los cuales llevaron a este último retorno de algunos de los jefes de la FARC a las armas. Pero yo creo que hay que ver un poco también el cumplimiento o incumplimiento por parte del Estado con los acuerdos de paz que se habían logrado, ¿no? Que eso sucedió no solo en Colombia, sino en Guatemala y en otros países, donde cuando se hay unos acuerdos de paz y luego no se logran, es difícil, digamos, mantener esa consolidación. Bueno, yo tengo que terminar, el tiempo se agota. A ustedes les digo, los que nos están escuchando, gracias. Gracias también a nuestros invitados. Que tengamos todos un muy buen domingo, un final de domingo agradable. Y sigan escuchando La Otra Mirada con Gustavo Mura, que vale la pena. ¿Por qué? Un punto de encuentro en caminos cruzados. Graciela Fernández Mejide unifica ideas en el aire de la radio de la ciudad de Buenos Aires. Los domingos a las 14 por la 1110.